En la década de 1930, los investigadores empezaron a experimentar con varias de las denominadas terapias de choque, creadas para variar las conexiones del cerebro enfermo. Se llevaba a los pacientes al borde de la muerte mediante una sobredosis intencionada de insulina. A otros se les daba metrazón que les provocaba convulsiones tan violentas que a menudo se fracturaban vértebras. Pero después de que los pacientes salían de la terapia estaban más tranquilos, estaban más dóciles y volvían a sus pabellones y no daban problemas durante un tiempo. Las terapias de choque daban resultados según el criterio de la época, pero la verdad era que no curaba la enfermedad y no mejoraban por completo a los pacientes, pero reducían algunos de los síntomas, así que conseguían su objetivo con un costo. Para Walter Freeman, las terapias de choque demostraban que la enfermedad mental provenía de algún defecto del cerebro y quería ser quien lo descubriese. Tras graduarse en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania en 1920, Freeman se casó con Marjorie Franklin, una economista. La pareja se mudó a Washington donde tuvieron 4 hijos, pero Freeman estaba cada vez más obsesionado con la búsqueda de un tratamiento eficaz para la enfermedad mental. La primera lobotomía en Estados Unidos se realizó el 14 de septiembre de 1936 a una mujer llamada Alice Hamas, que sufría de depresión severa y alucinaciones. La operación la hizo el Dr. Walter Freeman junto con el neurocirujano James Watts, siguiendo el método del portugués Sagaz Moniz. La lobotomía consistió en hacer 2 agujeros en el cráneo de Alice y cortar las fibras nerviosas que conectaban el lóbulo frontal con el tálamo. Después de la cirugía, Alice dijo sentirse maravillosa y se recuperó parcialmente de su enfermedad, aunque perdió parte de su personalidad y memoria. La lobotomía se consideró un éxito y Freeman la promovió como una cura para muchos trastornos mentales. Entusiasmados por los resultados, Freeman y Watts empezaron a hacer más lobotomías consiguiendo pacientes en el consultorio privado de Freeman. Freeman y Watts hicieron otras 6 o 7 operaciones e informaron de buenos resultados, pero no mucho después, unos 3 o 4 meses, esos pacientes empezaron a recaer. Lo que parecía una cura o un alivio manifiesto de sus síntomas había desaparecido, así que los operaron por segunda vez, incluso por tercera vez. Viendo que tenían que pulir su operación, Freeman y Watts empezaron a operar a pacientes conscientes, tomando nota de sus reacciones. Tras haber operado a una docena de pacientes, Freeman estaba dispuesto a anunciar que la lobotomía era un éxito. Pero tuvo que admitir que incluso los casos con mejores resultados padecían efectos secundarios preocupantes. Freeman consideraba que el éxito era que los pacientes ya no estuviesen agitados. Eso no quiere decir que estuviesen curados, sino que podían marcharse del sanatorio, pero eran incapaces de llevar una vida social normal, sufrían merma de movilidad y carecían de energía permanentemente. Tras la lobotomía se comportaban de modo muy infantil, tenían que aprender de nuevo a usar el baño, a caminar. Muchos pacientes lobotomizados eran muy desinhibidos, muchos padecían exceso de apetito, así que desde luego no eran las mismas personas que antes de operarse. En septiembre de 1941, Freeman realizaría una de las cirugías más polémicas y trágicas de la historia de la lobotomía, la de Rosemary Kennedy, la hermana mayor del futuro presidente John F. Kennedy, que nació con una discapacidad intelectual y sufrió problemas de conducta y neurosis. Su padre Joseph Kennedy decidió someterla a una lobotomía, cuando tenía 23 años, para intentar mejorar su estado mental. Freeman le pidió a Rosemary que le contara historias mientras le cortaba las fibras nerviosas del lóbulo frontal, pero la operación salió mal y le causó daños irreversibles en el cerebro. Rosemary quedó incapacitada para hablar y caminar, y pasó el resto de su vida en instituciones mentales, alejada de su familia. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, los veteranos que regresaron traumatizados pronto desbordaron los hospitales públicos. Pronto Freeman encontró la solución a la crisis de los hospitales mentales públicos. Había que simplificar su famosa cirugía drásticamente, necesitaba una versión de la operación que pudiese realizarse, por así decirlo, en cadena.
Tras meses de ensayo, Freeman creyó que había hallado una ruta más sencilla hasta el cerebro. Se ponía el instrumento por encima del globo ocular y contra el tabique nasal, notabas que llegaba al techo de la órbita y luego golpeando con un martillo lo traspasabas, así alcanzaba el área frontal, luego movías el punzón como un limpiabrisas, luego se volvía al punto inicial, sujetabas una gasa sobre el globo ocular y retirabas el instrumento. Toda la operación duraba 3 o 4 minutos. Freeman había logrado crear una nueva lobotomía que era portátil, rápida, barata, fácil y no requería internar al paciente. Impaciente por instruir a otros en su nueva técnica, Freeman recorrió el país en una furgoneta que llamaba su lobotomóvil y visitaba hospitales, asilos y clínicas mentales donde ofrecía sus servicios. Freeman realizaba demostraciones públicas de su procedimiento, a veces con varios pacientes a la vez, y enseñaba a otros médicos cómo hacerlo. También realizaba lobotomías en lugares improvisados, como cuartos de hotel o consultorios privados. En sus comienzos, Freeman había dicho que la lobotomía era una operación de último recurso, pero a principios de los años 50 era una operación que realizaba en cualquier ocasión y lugar. Freeman llegaba a un hospital mental y decía: pongan en fila a sus pacientes mentales crónicos, los alineaba en unas cuantas camas y los intervenía uno tras otro, ni se planteaba en pedirle permiso a los pacientes ni a sus familias ni tampoco consultar con el personal médico. Una vez en un hospital, 3 de los pacientes de Freeman murieron en la mesa de operaciones, uno después de que el punzón de Freeman resbalase mientras tomaba una fotografía. Sin detenerse recogió sus cosas y se fue a su siguiente demostración. Alentados por Freeman, el número de lobotomías realizadas anualmente pasó de 150 en 1945 a más de 5.000 en 1949. La lobotomía fue perdiendo prestigio y aceptación con el tiempo, y fue reemplazada por otros tratamientos más efectivos y menos invasivos, como los psicofármacos o la psicoterapia. Freeman defendió su técnica hasta el final de sus días, a pesar de las críticas, las demandas y los escándalos que lo rodearon. Freeman perdió su licencia médica en 1967, después de que una de sus pacientes muriera por una hemorragia cerebral causada por la lobotomía. Freeman murió en 1972, a los 76 años, de un cáncer de esófago.